Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre discusiones, chimentos, truco y café. Las familias... Enorme desafío del presidente de la Nación a su coalición de gobierno, a la Unión Cívica Radical y a la coalición Cívica ARI. Estamos hablando con nombres propios de Mario Raúl Negri y María Elisa Avelina Carrió. Habían planteado muy fuertemente durante la discusión de la ley de blanqueo de capitales excluir de manera innegociable a los parientes y familiares directos de los funcionarios. Ayer el presidente de la República planteó un decreto, ni siquiera de necesidad de urgencia, un decreto simple que habilitaba lo que el Congreso de la Nación, que nos representa a todos los ciudadanos, había negado, de una gravedad institucional muy importante y además un hecho político que va a traer seguramente mucho ruido. Darío Gani, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Iván? Hoy no va a estar Roberto Navarro, el domingo a las 21 volverá a estar con ustedes. Hace 7 días, el jueves pasado, decíamos que era la peor semana de Macri porque a lo económico, que esta semana fue tal vez peor, te diría, en cuestión de los números que se conocieron, se había sumado lo político, los gobernadores rebelándose, si se puede decir, contra el presidente, y ahora se suma este desafío que ya no se sabe también si es una cuestión que no podía evitar Mauricio Macri por los compromisos, y esto es algo que dijo todo el arco político, dice el compromiso que tenía en lo familiar. Me contaban de la City que por una resolución de la FIP y por esto del blanqueo que dejaba afuera a los familiares, había muchos del gobierno que iban a estar comprometidos y por eso seguramente se venía algo así. Bueno, efectivamente el decreto lo que hizo es agregar que los familiares de los funcionarios, hasta el propio padre del presidente, eso es lo que están señalando todos por estos días, pudieran entrar a esta amnistía fiscal que, de nuevo, esto como decía Roberto ayer, esto no es por una cuestión fiscal, no es que esto va a cambiar el resultado del blanqueo y ahora entra mucho más dinero, sino que solamente parecía un compromiso que no podía soslayar el presidente. Tenemos datos importantes sobre este tema para mostrar hoy. Así es, una amnistía fiscal que, por ser eso, por ser una amnistía fiscal, una autoamnistía, no puede ser vía decreto, ni siquiera decreto de necesidad de urgencia. Hubo un poquísimo rigor técnico en las presentaciones del Poder Ejecutivo vinculado a la cuestión administrativa. Pablo Cluselas, el jefe de gabinete, Marcos Peña, nadie juega para el presidente en ese gabinete. La única persona que le dio resultados en estos 11 meses de gobierno, casi 12, 11 y medio, al presidente de la República fue Emilio Monzó. Le guste al presidente, no le guste al presidente. 70 leyes hicieron pasar Monzó, Mazzotti y Mario Negri en la Cámara de Diputados y es la persona que hoy fue atacada por el presidente de la República. Están en Chapadmalal, vamos a tener absolutamente todos los detalles. Pero volviendo al tema blanqueo, va a estar Juan Valerdi, que es un economista e investigador de la Tindad, una organización que investiga la evasión, la deuda, muy reconocida a nivel regional y a nivel mundial. Nos va a estar explicando en qué consiste un blanqueo de capitales. Van a estar Leopoldo Moró y Leandro Santoro. ¿Va a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner el año que viene? ¿Hay otro candidato que no sea Cristina Fernández de Kirchner que pueda englobar a, bueno, el kirchnerismo le llama Frente Ciudadano, llamémosle tal vez de una manera más orgánica, ustedes podrán hacerlo mejor que nosotros? Y Axel Kicillof, hoy hubo 3 predictámenes de impuesto a las ganancias, los detalles en un minuto. Pero vamos a ver el blanqueo de papá, un blanqueo a medida de Franco Macri. Esto es el régimen de sinceramiento fiscal, el artículo 82, más conocida como la ley de blanqueo. Ustedes se acordarán que generó mucho, pero mucho lío, que hubo una ley llamada de reparación histórica, que era una ley ómnibus, que en el medio tenía esta ley de blanqueo de capitales. También tenía una moratoria y tenía, bueno, este artículo que ahora vas a hablar, que fue el más discutido en realidad. Sin dudas, efectivamente. Esto fue la ley que se aprobó en el Congreso. Los diputados y los senadores los elegimos nosotros, debaten en el Congreso, aprueban leyes, nos gustan más, nos gustan menos, pero así funciona el Estado de Derecho en la Argentina. Artículo 82. Quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley, hubieran desempeñado funciones públicas. Me parece que está claro, no hay mucho más que abundar. Artículo 83. Este es el 82. Vamos al siguiente.
otra vez de la ley de sinceramiento fiscal. Quedan excluidos los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos A al W del artículo 82, que ahora vamos a aclarar quiénes son efectivamente quienes estaban excluidos. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bueno, ¿no? Acá habría que hacer un párrafo aparte. Algún juez en algún momento va a poder justificar cómo vive. Ministros, embajadores y fuerzas de seguridad. Altos cargos de universidades nacionales, provinciales o municipales. Familiares de funcionarios públicos. Ahora, ayer Macri, Pratgay, Marcos Peña plantearon un decreto, otra vez, que no procede desde el punto de vista jurídico. No lo digo yo, ni Darío, ninguno de los dos tiene conocimientos muy acabados en materia de derecho, pero cualquier abogado administrativo, constitucionalista que usted consulte le va a decir que esto no puede proceder, y se lo vamos a demostrar también por lo que dice la Constitución de la Nación Argentina. Vamos a ver el decreto que firmó el presidente de la República en un desafío pocas veces visto a una coalición de gobierno. Macri con esto desafía directamente a la Unión Cívica Radical y a la coalición cívica. Que insistimos con esto, que había dicho que esto era un escándalo, que en su momento... De hecho, se habían puesto tan en contra los diputados del propio bloque Cambiemos, que muchos pensaron, bueno, el Ejecutivo puso este artículo en la ley original para después discutir, sacarla y mostrar que tiene diálogo, porque este artículo nunca iba a entrar. Era un escándalo en su momento que se permitiera que los familiares de los funcionarios blanqueen dinero, pero como era una ley tan amplia, tan grande, pensaban muchos, bueno, que gane en la agenda, que ganen los medios, este tema del artículo de los familiares, después lo sacamos, mostramos que dialogamos y listo, pero no. Es realmente inentendible, insisto, desde el punto de vista político. Todo el arco opositor al gobierno, incluso quienes han acompañado prácticamente todas las medidas enviadas por el Poder Ejecutivo, hablo del Frente Renovador, del bloque justicialista, criticaron este decreto. Felipe Carlos Solá dijo que era la medida más vergonzosa que había hecho el gobierno de Mauricio Macri. Lo tildó de nene caprichoso y que esto era un decreto a la medida de Franco Macri. Felipe Solá. Los sujetos comprendidos en el artículo 83, que es lo que habíamos visto antes, podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos del artículo 82 de la ley hubieran asumido los respectivos cargos. Básicamente pueden blanquear plata antes de asumir también. Antes de diciembre, básicamente. Antes de diciembre, efectivamente. Digo, porque si hablamos de los funcionarios es eso, los judiciales, bueno, eso puede ser otra cosa, pero acá antes de asumir en diciembre, que la mayoría obviamente estaba ya en el sector privado. Esto que hablamos ayer, este análisis de Ana Castellani, investigadora del CONICET, que mostraba, primero que 12 funcionarios tienen firmas offshore o participan de directorio de firmas que están en paraísos fiscales. Después que 114 funcionarios ocupaban altos cargos en muchas empresas, de las cuales, bueno, se sabe que había algunos de los dividendos o demás que estaban o que se discutía. Ahora vamos a hablar con Juan Valerdi, que es experto en esto, pero que siempre se dice de dónde viene esa plata. Bueno, se habla de ahí. Y después lo que decías, si estuviera vigente la Ley de Ética Pública 1999, ese gabinete no hubiese sido posible por la cuestión de ética pública, es decir, porque venían de las empresas, y esto también implica que hasta diciembre estaban en ese sector privado. Bueno, acá está entrando cual señor Burns por la ventana Franco Macri, pero podría ser cualquiera de los ministros con más relaciones directas previamente al ejercicio de su cargo con las empresas en las que fueron CEOs, dueños, accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo sé que a la gente mucho no le importa la Constitución y evidentemente a los legisladores o al Poder Ejecutivo tampoco, pero para algo está, ¿no? Para algo una convencional, para algo... el señor Juan Carlos Maqueda, entre otros, Néstor Kirchner, estuvieron en el 94 ahí redactando. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Hasta ahí ninguna duda. ¿Estamos todos de acuerdo? Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. Y acá, si podemos hacer venir acá, un segundo acá abajo, ¿se puede? Cuidando no alterar, ahí está, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. ¿Qué es una excepción reglamentaria? Un decreto simple,
que vulnera el espíritu de la ley de blanqueo de capitales, que fue discutida, debatida, como institucionalmente corresponde por los legisladores en el Congreso de la Nación. Lo que ha hecho hoy el gobierno de Mauricio Macri en términos institucionales, olvídense de las elecciones, hablemos un poco de, en términos institucionales, fue sin dudas un avasallamiento y se fue de los márgenes de lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Vamos a hablar ahora... Sí, datos impactantes del blanqueo, datos que no se conocen, que nos incluyen a todos, a los que blanquean y a los que no. Para eso invitamos acá a Juan Valerdi, él es especialista. Vení, pasa Juan. Pasa Juan. Hace muchos años que viene siguiendo esto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Vamos a ver datos fuertes que tienen que ver con el blanqueo y con la economía del día a día, e insistimos con esto. Que entre los familiares no va a cambiar el resultado fiscal, es decir, no es que ahora vamos a poder construir millones no mueven de perímetro. No mueven perímetro. Juan, recordemos, es economista, investigador de Latindad, una organización regional con la misma expansión que prestigio, que persigue temas de deuda, de evasión fiscal y de lavado de activos. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Correcto. Perfecto, vamos a ver las placas entonces. Vamos a ver las placas y contanos un poco, vos nos has explicado muy bien, de hecho has estado en economía política, el tema de los paraísos fiscales y cómo son intraqueables, es decir, difícil de seguir y por qué ahí hay tanto dinero que está desde hace años. Las guaridas fiscales en realidad existen desde siempre, pero en los últimos 30 años, por el tema de la libertad de movimiento de capitales que impuso Thatcher y Reagan, y el consenso de Washington, que acá estaba Menem haciendo su parte, generó una explosión de cantidad de dinero moviéndose en esos lugares. ¿Y qué hay en esos paraísos fiscales? En los Panama Papers y en las demás cosas se habla mucho del tema de la corrupción y de los funcionarios corruptos, pero lo que no se dice es que eso se ha estimado en un 5% del total de la masa de fondos que hay ahí, que hay fondos negros como los de narcotráfico, trata y armas, fondos de la corrupción, que podemos decir grises o negros también, pero las multinacionales y ricos que evaden y eluden son el 65% de la masa que hay ahí. Este número que vemos acá, que no sé si se llega a apreciar, el 65% es de empresas multinacionales, y cuando decís ricos, imagino que ponen una línea de corte de gente con X patrimonio, pero que evade impuestos. Esto es evasión. Evade, elude y fuga. Fuga quiere decir que lo saca de su país y lo manda a la red de guardias fiscales que después se alimentan a Nueva York y a Londres, básicamente. Ahí toma relevancia este dato de antes de cuántos funcionarios, qué porcentaje alto de funcionarios vienen del sector privado y en un sector de donde ha contribuido mucho a que salga dinero del país, que de nuevo, no sé, antes hablábamos cuando empezó el gobierno, bueno, si los CEOs en el gobierno efectivamente van a hacer bien o mal las cosas, nosotros decíamos, bueno, está el manto de duda. Lo cierto es que esto es una realidad. Ahí está lo falsamente instalado por los medios, que es, bueno, Mauricio Macri tenía la suya en Bahamas, pero otros me roban la mía cuando tiran bolsos por alguna pared. Sí. Entonces, eso de la suya y la mía es ridículo, porque siempre que hay un corruptor público hay un corruptor privado que está pagándole la coima y cobrando de más por una obra que hace mal o no hace. Entonces, ese 65% de multinacionales y ricos incluye ese tipo de cosas también. Sí. Cosas bueno, que tienen que ver con la corrupción privada, y entonces decir, pongo al CEO porque ya tiene dinero propio y no me va a robar, es ridículo. Y es una instalación de muchos medios, ¿no? Los Macri han sido contratistas del Estado, lo tenemos dentro de un rato a Leopoldo Moró, que en su momento dijo es el Baez de su época y demás. Pero vamos a ver datos, de nuevo, que tienen que ver con lo que está afuera, la economía y cómo puede impactar, obviamente, en los argentinos. Este número, contanos el famoso bien. 1% que se habla en todos lados ahora de los mega ricos de cada país o del mundo, tiene que ver, en el caso de la Argentina, con 400.000, al menos 400.000 millones de dólares que está de argentinos en la red de guardias fiscales. Para ver, hay 400.000 millones de dólares. Plata de argentinos que podrían, entre otras plata, cosas... bienes y demás, pero mayormente plata. Que entre otras, corríjame si me estoy equivocando, que entre otras cosas podrían llegar a las arcas del Estado vía pago de impuestos y, ¿por qué no, al Banco Central como reserva o no? ¿O eso no? En algún momento se fueron y se llevaron reservas, digamos. Cuando fugaron, se llevaron reservas. En la época de la convertibilidad se la llevaban directamente porque era libre, y en otras épocas indirectamente o ilegalmente. Y ese es el 1% de los argentinos. Y se estima que el 1% de los argentinos, que son 400.000 personas o 100.000 personas de 4 personas cada, 100.000 familias de 4 personas cada uno, son los que tienen eso. Y esto nos va a dar la siguiente placa. Claro, que esto es un estimativo de nuevo, pero según un informe de, siempre creo que son de la estimaciones, CIA, porque esto es... los argentinos, la CIA era del FMI, los argentinos somos los que más dinero tenemos fuera del sistema formal per cápita.
Mal el dividido. Tesoro norteamericano, cuando iba a reemplazar los billetes viejos de dólares por los nuevos, fue a estimar en el mundo cuánto había de efectivo. Sí. Los dos países que más tenían en el mundo eran Rusia y Argentina, lejos, pero per cápita la Argentina era el número 1 del mundo, lejos también. Eso tiene que ver con muchas cosas, entre otras esa que estamos hablando. Vamos a hablar de este número porque es esto de per cápita. Esos 400.000 millones de dólares, que son 400 y pico mil millones de dólares, implica que los argentinos, que son el 1% de la población, tienen el equivalente de $10.000 por cabeza de cada argentino, se lo han sacado y lo han mandado a las guaridas. Es decir, o sea, cada argentino puede darse cuenta de que hay $10.000 que le robaron y se los mandaron afuera, por distintas formas. Y estos no son los corruptos políticos, estamos hablando de todos los que tienen dinero afuera de las multinacionales, los ricos y demás que fugaron, la famosa fuga de capitales. Ahora, estamos en el medio del blanqueo. Hasta ahora algunos han calificado el blanqueo como viene bien, viene mal. Más allá de eso, esto en términos de premio, castigo, muchos dicen un blanqueo es injusto para los que pagaron impuestos. Ahora, ¿es necesario? Un blanqueo es una amnistía que supuestamente está acotada a la amnistía de los delitos de fiscales. No debería entrar nadie que es corrupto ni que tiene delitos de trata, narcotráfico y demás. Ahora, es muy difícil filtrar una cosa de la otra. Claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo controlás? De hecho, las últimas medidas de la UIF y la FIP fueron al revés. Fueron para no controlar. No le pidan las declaraciones juradas a la gente porque van a violar el secreto fiscal. Los bancos dijeron buenísimo, nadie nos puede decir que sabíamos. Mariano Federici, el titular de la unidad antilavado, encontramos un video hace un tiempo que nos mostró Pablo Weiberg, que decía, bueno, invitaba a lavar o a evadir en su momento, decía, es muy difícil no hacerlo. Los comprendo esa gente que se va de este país porque no hay seguridad jurídica, porque los servicios públicos no son tan buenos, y cómo no lo vas a entender. O sea, la persona que supuestamente tiene que controlar a esta gente estaba diciendo que le parecía razonable lo que hicieron. Una pregunta que tiene que ver con, perdón Iván, con los que tienen dinero en los paraísos fiscales, sea Franco Macri, que dicho sea de paso, hace poco dijo que todo lo de Panama Papers tiene que ver con él, desligó a Mauricio justo ahora, pero... justo antes del decreto. Junto antes del decreto. Lo cierto es que todo lo que tenía dinero afuera, ahí en negro, como acabas de mencionar, después del blanqueo, ¿en qué situación queda? Si pasa dentro de un año, si se lo quiere juzgar, se lo quiere investigar. ¿Todos los que no declaran, decís? Sí, no, todos los que entren al blanqueo, pero si tenían 3, 4 firmas en la gente que entra al blanqueo, y en eso este blanqueo es muy especial para mal, para mí todos los blanqueos son malos, pero este en particular te permite blanquear dinero que tenés en el exterior y no traerlo. Cosa que es anormal. En el mundo se hacen blanqueos en todos lados, son un mal necesario y además el gobierno que lo hace tiene un beneficio y no tuvo los perjuicios, no los tuvo en general ese gobierno. Y en este caso en particular es una excepción inmensa el que te dejen blanquear algo que tenés afuera y no traerlo, porque la excusa normalmente es dinero que fugó de tu país, lo traes de nuevo y bueno, peor sería no tenerlo. Lo perdono porque es mejor para la sociedad. Pero acá van a pagar multas del 10-15% y la van a dejar afuera. ¿Y con eso se acaba todo el eventual proceso judicial? Y con eso, además, otra excepción, te cortan procesos judiciales que tienen que ver, por ejemplo, con la FIP y ya estaban iniciados, lo cual normalmente no se contempla en ningún lugar del mundo y en los blanqueos de Argentina en el anterior no se contempló. Que te paren un proceso judicial donde ya estabas siendo llevado a la justicia penal tributaria. Bueno, todo explicado entonces en lo que fue el decreto, el blanqueo de papá, el blanqueo hecho a medida del padre del presidente y, por qué no, de muchos de sus funcionarios. Juan Valerdi, muchísimas gracias por haber venido. Encantado, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Una de las personas que habló y que fue muy crítica con esto fue el diputado del Frente Renovador, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Carlos Solá, que, bueno, se lo veía muy enojado. Un decreto sirve para reglamentar una ley. Un decreto no sirve para ampliar los alcances de una ley y mucho menos para violarla. Macri dice que los parientes, ahora los parientes de los funcionarios pueden blanquear, es decir, están amnistiados por decisión de él para blanquear todo lo que tenían oculto antes de que los funcionarios fueran funcionarios. La ley dice, los que fueron funcionarios no pueden blanquear. Por lo tanto, Macri no puede, por decreto, decir, sí, los parientes pueden blanquear lo que tenían antes de que fueran funcionarios sus respectivos parientes. No lo puede decir porque no lo dice la ley. La ley es muy clara. Macri no puede extender la amnistía a un delito por decreto. Ajá. ¿Y usted cree que tiene nombre y apellido este decreto? Sí, creo que está vinculado a su padre. ¿Y Carrió qué va a decir? No ha opinado, y tiene que opinar. Porque si no, debe pensar que opina en algunos casos y en otros no. Entonces no, que opine sobre esta cuestión, que es muy grave, porque yo hago lo que quiero.
Eso es una actitud muy rica que yo lo que quiero, lo hice en detalle.